muchos fragmentos, que las mujeres sí plantean, en cuanto mis hijas terminen la universidad, regreso. Hay una cuestión que a mí sobre todo me interesa analizar y ver cómo se articula, que es precisamente la relación que se da en nuestra cotidianidad entre unas condiciones de extrema explotación, porque yo sí parto de la premisa que estas mujeres habitan una realidad de máxima explotación y precariedad laboral. O sea, sus condiciones laborales, como veremos, son, insisto, de máxima precariedad y explotación laboral, pero frente a esa realidad, esa cotidianidad de explotación y precariedad, o si queréis podemos decir precarización, sí emergen unas estrategias de resistencia, sí emergen unas estrategias de empoderamiento. No sé si es adecuado usar el concepto agencia, como hay distintos autores que usan, pero sí quiero resaltar que existe una respuesta de resistencia en su cotidianidad, y precisamente a mí la dimensión que me interesa es ver cómo se articula, cómo se vertebra o cómo incluso se fusiona ese espacio fronterizo entre unas condiciones de explotación extrema y unas resistencias cotidianas que de alguna manera están respondiendo a estas situaciones de explotación. Pero vayamos por partes. ¿Qué es esto de la precariedad existencial? Son estas cuestiones de esa realidad, esa cotidianidad de las trabajadoras internas? Sé que estoy yendo muy rápido, con lo cual no sé si esto sirve para ubicar o ayudar a entender un poco esta investigación, pero espero que sí. Bueno, existen, como en otros muchos ámbitos, como tres tipos de modalidades de trabajo doméstico en el Estado español. Es la trabajadora interna, la trabajadora externa y la trabajadora por hora. Creo que esto es igual en la gran mayoría de los sitios. Casi todas las mujeres, igual que otras muchísimas mujeres que migran de otras partes a otros sitios, su primer trampolín, digamos, su primer mecanismo de entrada es el trabajo como internas, por todo lo que supone, digamos, a nivel de seguridad, un lugar donde vivir, un apoyo a nivel de familiar. O sea, es decir, la opción de interna es la opción más habitual en la mayoría de los casos, y es en el tipo de trabajo que yo me centro. Es verdad que son trabajos que generalmente se perciben como pasajeros o transitorios. A ellas, las mujeres en su discurso dicen, no, es temporal, lo vamos a hacer un tiempo y luego cambiaremos. Es cierto que la mayoría de las mujeres que yo he entrevistado sí fluctúan con mucha facilidad de un trabajo a otro, con lo cual demuestra que es un trabajo tremendamente precario y temporal, precisamente por esas condiciones que tiene el trabajo como interna. Pero es un trabajo que se puede con muchísima facilidad cambiar de uno a otro. Muchas de las mujeres entrevistadas me planteaban que ellas el máximo tiempo que han estado desempleadas a lo mejor es de una semana. O sea, con muchísima facilidad fluctúan de un trabajo a otro, lo cual creo que es un indicador bastante claro que sí hay una demanda social, hay una demanda real de este tipo de trabajadoras. Es un trabajo que se encuentra en una situación para mí fronteriza y además precisamente problemático, precisamente por una parte porque se realiza en el espacio privado, se realiza en unas condiciones sin contratos laborales y se realiza en unas condiciones donde generalmente se apela a una cuestión de confianza, o se apela a esta cosa de la familiaridad frente a cualquier discurso de tipo de derecho. Es decir, las mujeres migrantes en las entrevistas muchas veces incluso ellas mismas interiorizan sus propias condiciones de precariedad, o yo diría explotación laboral, traduciéndolo en términos de confianza. Es decir, sí, bueno, estamos mal, pero por lo menos tengo apoyo social, o tengo gente que me apoye, que digamos que me quiere. Esta dimensión de la confianza creo que es uno de los elementos principales
que mantiene este trabajo indudablemente arraigado en su condición de precariedad. Si no conseguimos colocar este trabajo fuera de esta lógica del discurso de la familia, lo individual, la confianza, va a ser difícil atravesar y conseguir posicionarnos en un discurso que sí se colocaría en una cuestión de derechos, de legitimidad y de cuestiones que les pertenece. Pero si partimos de la premisa que son mujeres, la mayoría de ellas, cuando empiezan esos trabajos, que se encuentran en situaciones de irregularidad o lo que se llama sin papeles, por favor, esto entre comillas, indudablemente no tiene sentido apelar a las cuestiones de la legalidad en términos de contrato, lo cual es una pescadilla que de alguna manera se muerde la cola. Son mujeres que ya señalan que no tienen, insisto, no tienen días libres, no tienen horas libres, y además les acaba introduciendo en un permanente circuito de aislamiento social. Es decir, son mujeres que sí podemos hablar de lo que muchos autores ya llaman son como los nuevos circuitos de esclavitud, de neoservidumbre, es decir, estas cuestiones laborales, pero que a la vez responden a unas lógicas que sí deberíamos decir son pseudolaborales, porque no responden al patrón más clásico de empleado o empleador. No existe un contrato formal, con lo cual cualquier transformación, tras cualquier cuestionamiento o cualquier transgresión se convierte mucho más difícil, por no decir imposible, porque son realidades, prácticas, dinámicas, lógicas que se realizan dentro de un espacio privado fuertemente invisibilizado. Simplemente una cita de Marina para hacer, aquí os usaré algunas citas simplemente para colocarnos en esto que voy narrando. Dice: yo no tenía tiempo porque cuando estaba interna tenía un día libre, el martes y el domingo por la tarde. Yo terminaba esos días siempre a las 4:30 y a las 5 la señora siempre me decía: hoy no tengo prisa. ¿Tú tienes prisa? ¿Por qué te vas ya? Yo no tengo prisa por comer. Es decir, incluso los pocos tiempos que ellas tenían libre para salir no podían utilizarlo, porque era esta mezcla de esta metamorfosis de pero si no es tu trabajo, pero si estamos bien, y además ellas se marchaban, muchas veces las señoras sí lo traducían en términos de no están a gusto, en términos de deslealtad, con lo cual genera una dinámica totalmente invivible a nivel personal en términos de separación de qué es nuestro tiempo de vida y cuál es nuestro tiempo de trabajo. Una de las cuestiones para mí principales que aquí emerge es que esa separación ya es inviable, no se da. O mejor, si quieren decir, se invisibiliza, se transforma, pero ya no existe una clara transparencia de lo que es tiempo de vida y tiempo de trabajo. Es un trabajo que, como todos sabemos, ha estado cargado por una fuerte o acompañado de una fuerte invisibilización social. Es un trabajo que hacían las mujeres en el espacio reproductivo, es un trabajo que no respondía a la lógica mercantilista, no se cuantificaba, no se valoraba, no se significaba socialmente. O sea, no es casualidad, insisto, que son las mujeres migrantes las que se hacen cargo del trabajo reproductivo. Esto no es una casualidad social. Esto forma parte del significado a nivel social que ha tenido siempre, o de la invisibilización que ha sufrido el trabajo doméstico. Existe una lógica informal en este tipo de trabajo que además se basa en una cuestión muy sencilla de no te demando y tú me cuidas. Es recíproco, es equitativo. Tú eres irregular, yo necesito tu cuidado, entonces caemos en esta cuestión de, insisto, para mí como que ejemplifica muy bien el tipo de relación que se establece. No te demando y tú me cuidas. Pero esto no es una cuestión laboral, esto es una cuestión casi de chantaje, que no opera, insisto, en la lógica ni de derechos, ni de muchísimo menos lo que entendemos por una relación laboral. Entonces, de alguna manera, esta cuestión de la confianza, esta cuestión del vínculo familiar,
lo que hace es enmascarar o no hacer frente a cuestiones que sí creo deberían ser tratados, abordados desde el punto de vista de derechos. Voy a ir un poquito más rápido porque si no veo que no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, esto es el problema de cuando nos perdemos por las ramas. Entonces, esta idea para mí es muy importante, esta idea del contrato social como elemento central que articula la relación entre empleadas y empleadoras. Una cita también de Ina. Dice, nada, la verdad que, pero como yo no podía, exigir que me dejen días libres. Porque esto no puede ser, una persona no puede trabajar siempre. Pues nada, me he encontrado que no pueden darme un día libre. Así era la respuesta. Me acuerdo que de 4 meses tenía una salida y me dejaban salir para ir a mandar dinero, porque tenía que mandar dinero, eso es todo. Y claro, que ya al final de 4 meses yo ya no estaba ni para colaborar ni para comprender, estaba fatal, físicamente fatal. O sea, hay una constante reiteración de esta no separación de lo que es tiempo de vida, tiempo de trabajo. Voy a ir un poquito más rápido. Trabajo es un trabajo, el trabajo doméstico, que generalmente nosotros, en nuestro imaginario, asociamos con una serie de cuestiones o características muy mecánicas, muy manuales, si queréis, casi innatas, nadie nos tiene que enseñar, todo el mundo sabe hacerlo, el cuidado, ¿qué es el cuidado? Pero existe para mí una dimensión negada, o lo que yo considero denostada en el trabajo doméstico, que es toda la dimensión que algunos autores llaman como trabajo afectivo. Algunas autoras, la única que conozco es Hotchkiss, que ella habla de trabajo emocional, que es una dimensión que está totalmente negada en este trabajo, y precisamente creo que el hecho de negar la dimensión afectiva, la dimensión emocional de ese trabajo, es una de las razones que permite mantener esta condición de explotación, de negación, de invisibilización del trabajo doméstico. Creo que la estrategia de invisibilizar, no reconocer, no valorar, no enunciar la potencialidad que encierra el trabajo afectivo y el trabajo emocional forma una parte totalmente crucial en estas condiciones de precariedad y explotación que son hoy en día consustancial al trabajo doméstico. Simplemente, una referencia aquí a Hart y Negri, ellos plantean que precisamente el afecto es uno de los elementos centrales y productivos en el orden global actual. El afecto, la dimensión comunicativa, la dimensión relacional, es un elemento crucial en la producción del orden global. Y la negación de este elemento, insisto, es precisamente no fruto del azar, sino una consecuencia crucial o una razón importantísima para mantener denostado, invisibilizado el trabajo doméstico. En este sentido, creo que es muy importante empezar a valorar, empezar a reconocer, empezar a visibilizar, empezar a hablar de lo que se entiende por trabajo afectivo y trabajo emocional. Una cosa importante, que cuando yo hablo de trabajo afectivo emocional no lo coloco en esta lógica dicotómica de trabajo físico frente a trabajo emocional. No, entiendo que el trabajo emocional es una imbricación tanto de lo físico como de lo físico, lo material y de lo no material. O sea, por favor, esto sí es importante, que no es caer otra vez en esta cuestión dicotómica cartesiana de lo físico frente a lo emocional. No, entiendo el trabajo emocional, afectivo, relacional, como una imbricación de todos los elementos. El negar la dimensión afectiva, el negar la dimensión relacional, el negar la dimensión comunicativa, es uno de los elementos que, insisto, mantiene este trabajo en su condición de permanente precariedad o explotación. Por ejemplo, una cita que tenía aquí, que creo que es importante señalar, cuenta Aña. Aña es una trabajadora interna que habla de la familia en la que ella trabaja, habla de la niña con la que ella trabaja. Dice, suspendió conocimiento medio, con lo que tenía que verificar cada día lo que hacía. Me pidió la señora que revisara todos los deberes. Reviso todas las asignaturas, historia, matemáticas, lengua.
Por ejemplo, estaba estudiando porque tenía un examen de lengua sobre diptongos, triptongos, y no quería hacerlo, gritaba, no lo entiendo. Entonces yo abrí el libro, leo 3 páginas hacia adelante, 3 páginas hacia atrás, lo leo tranquilamente porque tengo que asimilarlo para explicárselo y luego os lo explico. Ahora ya va mejor. Es decir, estas mujeres, ingenieras, doctoras, están haciendo un trabajo de formación negado, invisibilizado. Nunca nadie va a reconocer que estas señoras son las encargadas de la educación de las hijas. Pero están haciendo un trabajo que no se valora, no se reconoce, no se visibiliza y indudablemente no se paga. Esto no es algo nuevo del trabajo doméstico, es algo que ya muchos autores están hablando que es propio de la transformación del trabajo en el orden actual. Es decir, explotar aquellos elementos que no se suponen consustanciales para desempeñar nuestro trabajo. Para ser trabajadora doméstica no hay que saber resolver aparentemente ejercicios de lengua, teoría, aparentemente no se te pide, pero sí es algo que se utiliza, que se explota. También ocurre en muchísimos casos de algunas de las mujeres que yo entrevisto son doctoras, médicas, que han estado con una experiencia profesional de 15 y 20 años trabajando en hospitales en Rusia. Cuando trabajan en España, trabajan como enfermeras de personas mayores. Son contratadas como trabajadoras domésticas, pero indudablemente que el servicio que ellas ofrecen no es de trabajadoras domésticas. Todo esto forma parte de lo que yo considero es esta dimensión compleja de la dimensión relacional, comunicativa, que está invisibilizada, insisto, no reconocida y denostada en el trabajo doméstico. Otra de las dimensiones que emerge constantemente en las entrevistas y que para mí es importante porque plantea nuevas maneras de vivir cuestiones de género muy importantes es la cuestión de la maternidad transnacional. Mujeres que no solo cuidan a niños y niñas en el lugar que trabajan, pero igualmente han dejado a sus hijos en sus lugares de origen. Es lo que qué tipo de relaciones se establece, o lo que a mí me interesa mucho, lo que Hotchkiss llama las cadenas mundiales de afecto. Es decir, ¿quién son las personas que ahora cuidan los hijos de estas mujeres? ¿Qué tipos de vínculos se establece ahora mismo entre esas mujeres que están en España y sus maridos que sí se han quedado en Rusia y son los que cuidan a las hijas, o las abuelas, o las tías, o las hermanas? Es decir, toda esta relación fronteriza entre madres aquí y madres allí está generando indudablemente muchísimas tensiones. Por ejemplo, Aña plantea, leo textualmente su cita, ella dice: yo siempre les digo, el crédito se va a cerrar dentro de 2 años y pensar en cómo vais a vivir. Yo puedo regresar mañana mismo, pero enseñarme vuestros ingresos. Dentro de 2 años se va a cerrar el crédito, no habrá crédito dentro de 2 años, pero veremos lo que pasa. Pero sí creo que esto les ha estropeado, porque les apetece, se lo compran, o mamá se lo compra, o les envía un paquete y creen que es esto. O sea, se refiere al dinero, que esto cae de alguna parte, como si cayera de alguna parte. Dice, no sé si tienen conciencia, ellas creen que aquí estoy muy bien y por eso no quiero regresar. Tú estás allí porque no quieres regresar, pero ¿cómo vamos a vivir si yo regreso? Es decir, estas prácticas, la maternidad transnacional, lo que están generando, lo que están surgiendo es, por una parte, un sentimiento de culpa. Las propias mujeres que migran plantean que ellas se sienten culpables porque no están cerca de las hijas que han dejado, e intentan redimir esta culpa con envíos de dinero, con envíos de regalos, lo cual establece todavía una relación muchísimo más compleja, porque lo que se está planteando es que no terminan de valorar, reconocer o significar qué es lo que están haciendo sus madres en estos lugares donde ellas se han marchado. Hay un caso que a mí me parece muy interesante, el caso de Katia. Katia cuenta cómo ella le mandó un dinero son dos fragmentos de cita, pero solo os pongo la última por cuestiones de tiempo. Ella le mandó un dinero a su hija para su cumpleaños y a su hija se lo robaron. Y entonces ella plantea, al final de esta cita: mamá, ¿pero dónde metes el dinero? Me dijo eso y fue como un cuchillo en el corazón, porque prácticamente no tenía gastos. Entonces, la madre, ante esta respuesta de su hija, la siguiente cita, no sé si os da tiempo a leerlo, lo que le plantea es, bueno, ahora va a venir ella aquí y va a empezar a trabajar como trabajadora doméstica, porque lo que ella se estaba dando cuenta es que precisamente su hija no solo no valoraba su trabajo, sino que no lo reconocía. Su madre hacía muchísimos esfuerzos, porque estamos hablando de que enviaban bastante dinero, o sea, enviaban por 200 euros para su cumpleaños.
En este caso es muy interesante porque la hija de Katia llegó a Granada, ha trabajado como trabajadora doméstica, ya lo ha dejado, ahora está terminando la universidad, terminó la universidad también en Rusia, pero sí introduce elementos todavía mucho más complejos, porque lo que en un momento para estas mujeres el proceso de emigrar era para garantizarle a sus hijas unos estudios universitarios, termina también trayéndolas a ellas y involucrándolas en la misma lógica, en el mismo trabajo, de alguna manera para sí significar y valorar todo aquello que ellas consideran que sus hijas no reconocen, no valoran e incluso desprecian. Simplemente dos ideas generales, que creo que es el punto que a mí más me interesa y el que yo ahora mismo estoy trabajando, es que creo que estas relaciones de explotación, de todas formas, de estas cuestiones de precariedad que no podemos negar, que no podemos invisibilizar, creo que sí tienen unas prácticas y unas lógicas de resistencia cotidiana que sí hay que visibilizar y hay que, de alguna manera, sí, hablar sobre ellas. Es decir, creo que no podemos seguir hablando de la inmigración como víctimas, como pobrecitas, hay que ayudarlas, hay que atenderlas. No. En este caso son mujeres autónomas que ellas mismas han decidido emigrar y su cotidianidad diaria está acompañada de unas fuertes, yo diría, prácticas cotidianas de empoderamiento. Katia, la mujer que os contaba que trae a su hija a Granada, cuenta en una entrevista que a ella le pidió la persona para la que trabajaba que se pusiera un uniforme. Y ella dijo que no, que ella no se iba a poner un uniforme, porque además ella asociaba el uniforme lo asociaba con la esclavitud, con las relaciones realmente de explotación extrema, y ella decide en un momento dado que no se va a poner un uniforme. Esto es un caso que yo sí considero una práctica de resistencia cotidiana. Cuando hablo de resistencia cotidiana uso un término de Scott, que él habla de infrapolítica. Creo que es un concepto que nos puede dar muchas pistas en el sentido de cómo analizar esta resistencia. Yo insisto, yo no hablo de resistencias de mayúscula, no hablo de participación política en términos formales, estoy hablando de resistencias cotidianas que en ciertos modos incluso podrían parecer invisibles, que no son perceptibles, pero que sí son, creo, maneras y formas de empezar a tejer eso que podríamos decir que es una globalización o una resistencia que funciona desde abajo. Por infrapolítica es un concepto que yo tengo mis dudas, tengo también que decirlo, porque la palabra infrapolítica tiene su carga de algo que no es muy valorable, con lo cual, bueno, tengo mis escepticismos, pero por el momento creo que es una buena herramienta y me gusta la definición que Scott da de infrapolítica, porque él plantea que la infrapolítica es una gran variedad de formas de resistencia muy discretas que recurren a formas indirectas de expresión. Y yo creo que esto es uno de los filones, uno de los espacios que tenemos que seguir investigando. ¿Cómo se articula? ¿Cómo se vertebra? ¿Cómo se pone en funcionamiento estas resistencias cotidianas, estas resistencias que algunos llamarían invisibles, pero que sí están tejiendo una globalización desde abajo y sí están produciendo una transformación y construyendo nuevos actores políticos? Nuevos actores que considero que actoras de eso, que encierran en sí mismo, como todo proyecto migratorio supone, una potencia de transformación que tiene que ser analizada dentro de la relación, indudablemente, con esta lógica de precariedad y explotación, pero como dice Foucault, toda la relación de poder lleva implícito una relación de resistencia. Y creo que hay que analizar las resistencias como precisamente esos espacios de fuga de los que habla Mesadra. Yo creo que ya no tengo tiempo y aquí, por el momento, aquí me quedo. Gracias. Bueno, gracias, Aurora. Sí, particularmente hoy tenemos problemas de tiempo y por eso nos vemos obligados a ser un poco restrictivos y también para dar paso a las participaciones tanto de, como decía, de quienes nos ven a distancia como de los que están aquí en sala. En primer lugar, entonces, preguntaría si en el Colegio de México hay alguna pregunta o comentario. Y siempre les recuerdo que, por favor, quienes intervengan se identifiquen porque aquí no los podemos distinguir.
Bien, pregunto entonces si en Casa Colef hay alguna pregunta o comentario. Hola, no, muchas gracias. Bueno, pregunto en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sí, tenemos dos preguntas. Permítame. Buenas tardes, Celia Ramírez de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia de aquí de la UNAM. Mi pregunta es un tanto ver esta paradoja que implicó pensar que estas mujeres migrantes de origen ruso son mujeres con una formación profesional que llegan a un país diferente al suyo y que en ese país el trabajo que ellas realizan lo sea para destinarlo a los estudios universitarios de sus hijos. En las historias, en las entrevistas que ha realizado usted, ellas reportan cómo es que viven esta paradoja de ellas son profesionistas y están trabajando para apoyar estudios universitarios. ¿Qué es lo que ellas nos dicen? Gracias. Ya, contesto yo, porque había otra pregunta, creo, ¿no? Sí. Hola. Sí, para mí es indudablemente que esto es una de las cuestiones más interesantes, o sea, toda esta movilidad descendente que se produce y la relación y cómo se vive en la cotidianidad. La respuesta es una de las cuestiones que ellas te dicen, además eso es muy interesante, como con una conciencia muy interiorizada de madres, es decir, es la cuestión del sacrificio. Es decir, ellas están dispuestas, además te lo enuncian, algunas de hecho ya son abuelas y te dicen, bueno, es por mis hijos y por mis nietos. O sea, esta cuestión que yo creo también es importante rescatar, la socialización en las que las mujeres hemos sido y estamos siendo socializadas en esta continua, digamos, autosacrificio hacia esos otros que la maternidad supone a los que tenemos que destinarnos. Pero indudablemente, una de las cuestiones que, digamos, yo creo que ayuda a evitar esta paradoja es precisamente esta cuestión de la temporalidad. Siempre a nivel, no solo psicológico, pero siempre decir, bueno, es algo pasajero, es algo temporal. Pero, insisto, hay mujeres que yo he entrevistado que llevan 10 años trabajando como internas. 10 años es un periodo muy largo. O sea, no es algo tampoco tan pasajero. Pero, además ellas es muy interesante porque sí plantean, cuando migran nuestros maridos, ellos el dinero se lo gastan, se compran coches, con lo cual es que no sirve. O sea, ellas como jefas de familia tienen muy claro que el rol es suyo y la responsabilidad es de ellas y que el futuro de sus hijos pasa por la cuestión del, yo creo, tan judeocristiana que es el autosacrificio. O sea, en ese sentido, también es verdad que algunas lo que plantean son cuestiones de qué me sirve ser doctora, médica, si yo no tengo un salario. Aquí trabajando como trabajadora doméstica sí tengo un salario. Es decir, indudablemente que, o sea, la cuestión económica, yo una de las cuestiones en las que ahora trabajo y creo que es importante seguir repensando, es que la identidad hoy en día se construye y se articula en torno al dinero. Y esto es una cuestión importantísima. El dinero es un referente identitario hoy en día muy importante y estas mujeres sí están dispuestas, en cierto modo, en un proyecto temporal concreto y específico, renunciar, digamos, a su elemento identitario profesional por una cuestión muy práctica y muy instrumental, que es ganar dinero. No sé si de alguna manera esto ha respondido a la pregunta. Sí, continuamos con la segunda pregunta. Por favor. Muchas gracias, soy Itzel Hernández del Instituto Mora. Yo solo quisiera preguntarle respecto a su muestra, de los análisis que usted ha hecho, ¿cuál es el promedio de edad de llegada de estas mujeres a España? Y el promedio de edad de las mujeres que usted tiene entrevistadas. Me gustaría también saber, no sé si usted lo ha preguntado, ¿por qué prefieren España como lugar de destino? ¿Por qué no quizás otro país? Y finalmente, muy relacionado, si no hay una relación histórica entre estos países y España, ¿cómo es que ellas se van? O sea, entiendo que es una decisión muy difícil, pero ¿cómo es ese trayecto que ellas realizan para llegar a España e insertarse en un trabajo que finalmente está tan desvalorizado y que no se compara con lo que podrían desarrollar en un contexto mejor? Muchas gracias.
Gracias. Mira, bueno, yo tengo que insistir que el trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo etnográfico cualitativo. Entonces puedo hablar, pues, de las entrevistas que yo he realizado. Las mujeres, la edad tienen entre 25 a 50 años. Y algunas han iniciado el proyecto migratorio con 40 años, con lo cual nos tenemos que dar cuenta que son mujeres ya con una trayectoria en su lugar de origen de profesionalización muy alta. Pero eso, insisto, entre 25 y 50 años. ¿Por qué España? Bueno, yo se lo pregunto en todas las entrevistas, que por qué deciden emigrar a España. Y la respuesta son diversas, pero existe una cuestión como muy, insisto, en esta cuestión romántica. La mayoría de ellas hay que decir que ellas emigran por medio de... O sea, quien organiza, digamos, el viaje se hace por medio de una agencia. Y por ejemplo, recuerdo que Katia me contaba una entrevista que cuando la agencia le preguntó, le dijo, ¿qué destino quieres? Y ella le dijo, me daba igual. Mientras que llegue y pueda trabajar, me da igual. Estamos hablando de destinos europeos, ¿eh? O sea, estaba la opción de Italia y España y Francia. También es verdad que hay que decir que en los últimos años, en el caso del Reino Unido, el acceso es mucho más difícil entrar en el caso del Reino Unido. O sea, es una cuestión meramente instrumental y práctica de dónde puedo entrar y dónde puedo encontrar trabajo. Y muchas, además, me cuentan que no sabían ni dónde estaba Granada, ni cómo era España, insisto. Había como una cuestión casi del imaginario romántica. En España hace calor y se come bien, y poco más. O sea que sí entiendo que eso es algo que complejiza muchísimo más todo el viaje y todo el proyecto migratorio, porque sí es un viaje a tierras desconocidas, y no como metáfora, sino como pura realidad. Bien, ¿ya no hay más preguntas ahí en el instituto? Ya no tenemos más preguntas, gracias. Gracias. Pregunto, en la Universidad Iberoamericana en León, ¿hay alguna pregunta, comentario? ¿Ya no está? En la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Buenas tardes, les saluda Ana Silvia Monzón y estamos aquí con dos colegas del IDIES, de la URL, y nuestras preguntas van en la línea de la paradoja de la que hablaba alguien, cómo se sienten ellas también respecto de sus derechos, si son ciudadanas plenas en su país, cómo viven esa experiencia de una ciudadanía de segunda clase o tercera clase en España. Y otro aspecto relacionado con la afirmación o el planteamiento que se hizo al inicio de que la migración es una opción individual. Una de las colegas aquí pues dejó planteada esta inquietud, si es realmente una opción individual, pero que sí estaría determinada por una crisis política, económica en sus países. Gracias. Gracias. Bueno, empiezo por el final. Yo insisto que indudablemente cuando yo hablo de la potencia o de la importancia de prestar atención a la individualidad de cada proyecto migratorio, de cada trayectoria migratoria, no podemos descontextualizarlo de las cuestiones sistémicas y estructurales. O sea, que esto a mí me parecería naif y además me parecería peligroso. O sea, hay unos condicionantes económicos, políticos y sociales. Esto es indudable. Creo que, o sea, en este punto sí que me posiciono. Pero dentro de estas premisas sí creo que hay que prestar especial atención, porque sí creo que no son, insisto, sujetos pasivos que no saben lo que hacen, manipulados, maltratados. Esta continua imagen que tenemos de las mujeres, generalmente más que de los hombres, de pobrecitas que no saben lo que hacen, alguien las empuja, hay unas mafias, hay un tráfico ilegal. Indudablemente que hay eso, pero también existen mujeres que sí han pasado por un ejercicio de reflexión. También, cuando yo digo que lo del tema de la autonomía y la individualidad, cuidado, o sea, no es como yo como sujeto individual, porque indudablemente que además, como indican mis entrevistas, estas mujeres tienen familias. O sea, ellas son las actoras principales que migran, pero también existe la cuestión del por qué en términos de familia, en términos de a las hijas o los hijos que quieren ayudar. O sea, que en este sentido también es importante. En cuanto a los derechos, lo de la ciudadanía, ¿no? Que cómo se siente la paradoja
que cómo se sienten siendo, digamos, parte de lo que a mí me gusta llamar la ciudadanía negada, si antes eran ciudadanas con todos sus derechos. El tema de la ciudadanía es una cuestión compleja, sobre todo a nivel antropológico yo podría decir que en cada contexto la ciudadanía se vive de una manera distinta. Creo que en el contexto de la Europa postsoviética, de la parte de la Europa del este postsoviética, los países postsoviéticos, el concepto de ciudadanía, existen muchos autores en ciencias políticas que te dicen que hoy en día el concepto de ciudadanía en estos países sigue siendo algo que se mantiene a unos niveles tan sumamente básicos que incluso no podemos hablar de unos derechos de ciudadanía. Porque ¿cuáles son los derechos de ciudadanía? El votar en un país donde el sistema es terriblemente corrupto y nadie cree en el sistema político como una opción real de decisión, tener acceso a una sanidad, tener acceso a una educación, es decir, una sanidad que también se basa en unas relaciones corruptas, una educación que es supuestamente pública, pero por cada examen hay que pagar. Es decir, indudablemente que ellas viven un cambio sustancial, pero creo que son realidades que, insisto, en el específico contexto de Ucrania y Rusia, son tan frágiles esos derechos de ciudadanía que la pérdida, pues creo que hay que analizarlo pues con relativa subjetividad. Porque una de las cuestiones que a mí no me llama la atención, pero sí creo que es importante, es que son mujeres que sí, ellas por lo menos enuncian en las entrevistas que no creen en el sistema político. No creen que va a llegar un momento en que las cosas vayan a mejor. También eso es una de las razones por las que ellas deciden marcharse. Es decir, hay una ausencia de confianza, si se quiere decir, en esta cuestión del orden político más formal. Gracias. Ana Silvia, ¿hay alguna otra pregunta o comentario ya? Bien, entonces pasamos a la ronda de preguntas y comentarios, participaciones de los asistentes aquí en la sala. Hola, buenas tardes. A mí me pareció bien interesante tu trabajo, sobre todo pensando en los contextos a veces lejanos, pero al mismo tiempo muy cercanos en cuanto a experiencias de vida de las mujeres migrantes. Yo trabajo con mujeres de San Quintín y he trabajado también en el contexto familiar, un poco con niños. Y a pesar de que las mujeres en San Quintín no tienen este nivel de estudios, al contrario, son mujeres indígenas y más allá de ir a buscar elevar el nivel educativo de sus hijos a nivel profesional, más bien lo que están buscando es tener un nivel de vida aceptable, ¿no? Principalmente tener trabajo y condiciones básicas de vida como tener una casa, un lugar donde vivir, que sus hijos al menos logren terminar la primaria, ¿no? Sin embargo, hay cosas en las cuales se cruzan estas historias, ¿no? Y eso es para mí fascinante porque estas son mujeres profesionistas, ¿no? Que están buscando un nivel de vida mucho más alto que el simple hecho de buscar sobrevivir, ¿no? Un poco este contexto lo planteo porque me interesa este concepto que utilizaste de habitar la frontera, ¿no? No lo entiendo bien porque también manejas conceptos como agencia, empoderamiento, resistencia. Esta idea de resistencia cotidiana también es muy interesante porque yo lo vi con las mujeres de San Quintín, ¿no? Ellas, yo me atrevería a decir, son contingentes de migración muy jóvenes, pero que han logrado mucho. No son contingentes que estén circulando, sino que ya se han establecido permanentemente en colonias. Y creo que mucho de este establecimiento, que obviamente cambia las condiciones de vida de manera favorable, ha sido empujado por las mujeres, ¿no? Y está empujado por esta idea de mejores condiciones para su propia familia. Entonces,
esto a mí me enlaza con tu concepto que utilizas sobre la frontera, habitar la frontera, que creo que más está como vinculado a las relaciones de género, básicamente. Me gustaría que me explicaras este concepto desde tu perspectiva, cómo lo manejas, y sobre todo me gustaría saber en la hora de hacer trabajo de campo, ¿cuáles son los puntos que tú observaste para trabajar el concepto, ¿no? Y vincularlo ya con la experiencia en campo? Muchas gracias. Gracias. Hay una cuestión interesante que tú has señalado. Yo creo que el concepto de sobrevivencia, o sea, del sobrevivir, es un concepto también que tenemos que antropológicamente analizarlo, porque creo que en cada contexto tiene una traducción o un significado. Es decir, en algunos sitios, algunos pueden considerar que el sobrevivir es una cuestión de tener pan o tener maíz. En otros sitios hay gente que le puede plantear que el sobrevivir es una cuestión de tener un ordenador o tener un coche. Los estándares locales de lo que entendemos por qué es sobrevivir, creo que también es algo que no estamos trabajando, pero que hay que contemplarlo, ¿no? Por eso tampoco creo que no hay diferencia entre tu trabajo del campo y el trabajo de las mujeres laborales, si tomamos esta noción del sobrevivir en su contexto, ¿no? Insisto, porque eso, ya no son mujeres que no les falte para comer o no tengan casa, pero en su cotidianidad lo que ellas necesitan, digamos, es otro tipo de cosas. Para mí hay una idea que a mí me gusta, pero bueno, no he trabajado, pero creo que es bonita, que es toda esta idea de la globalización de los deseos. O sea, son mujeres que sí están en un momento donde hay una continua, donde el contexto de la globalización, y especialmente tras la caída del régimen comunista, ha habido un bombardeo, digamos, de la cuestión del consumo. Entonces, indudablemente que ellas son seducidas, atraídas, pues como todo el mundo, por unas cuestiones materiales muy concretas. Lo cual no tenemos que ni por qué culpabilizarlas ni nada, pero sí tenerlo en cuenta, ¿no? La caída del régimen comunista supuso una entrada de estímulos, de deseos materiales que buscaban una respuesta. O sea, que esto creo que también está bien repensarlo. En cuanto a la idea de frontera y por qué yo uso la idea de frontera, a mí la idea de frontera, insisto, o sea, yo sigo analizando el material, por eso no he terminado la investigación, surge precisamente en cuestiones que yo he empezado a abordar aquí, que he dado simplemente algunas pinceladas. Para mí, habitar la frontera, bueno, en primer lugar es una cuestión casi epistemológica para evitar estas cosas estancas y dicotómicas, ¿no? Que a mí, como antropóloga y socióloga, me producen pavor. O sea, me producen miedo, ¿no? Y sí que creo que tenemos que intentar fugarnos, porque creo que esta cuestión dicotómica, esta representación cartesiana en la que todavía nos movemos muchas veces, nos lleva a una cuestión como de no caminar más adelante. Entonces, para mí, el tema del habitar en la frontera, sobre todo, empezó a salir, bueno, en cuestiones como la maternidad. Esta cosa de esa maternidad, yo no puedo decir que ellas tengan una maternidad aquí, es decir, cuando digo aquí, digo en el Estado español, ni una maternidad puramente allí, porque es un vínculo. O sea, habitan una cosa que ni es una cosa ni la otra, ni no es un estado, digamos, puro, en términos de dicotomía. En términos, por ejemplo, cuando yo hablo del trabajo, de la línea divisoria de qué es trabajo y qué no es trabajo en trabajadoras internas, cuál es el tiempo de vida y cuál es el tiempo de trabajo, pues hay un momento que se encuentra en esta situación que para mí es eso, habitar la frontera, porque no es ni solo trabajo ni solo vida. Es una continua, yo no sé si es casi ambigüedad, es estar en los dos lados, no estar en ninguno y estar en los dos a la vez, al mismo tiempo. Es esto para mí, en este sentido yo entiendo lo de habitar la frontera. Lo mismo ocurre con el caso de las lógicas entre lo que yo entiendo que es la resistencia y la explotación. Son mujeres que no podemos decir que únicamente habitan, digamos, una realidad de resistencia, no, ni tampoco habitan solo una realidad de explotación, están en una situación que combina las dos partes. En este sentido también es un espacio fronterizo. Es un espacio fronterizo incluso a su propia pertenencia identitaria, de lo que yo aquí no he hablado, es decir, dónde estoy, dónde pertenezco, dónde me adscribo, cuál es, digamos, mi lugar de origen. Ya no soy, pues esta también cosa clásica en cuestiones de migración, ni soy de aquí, ni soy de allí, ni pertenezco a ninguna parte. Entonces, para mí el tema de la noción de frontera creo que me da muchas pistas
en estas cuestiones que están emergiendo. Frontera también en relación a lo que yo hablaba, el trabajo afectivo y trabajo físico. Esta cosa que es un trabajo que no habita lo meramente físico, ni lo afectivo, insisto, en la manera cartesiana o dicotómica, sino lo afectivo como simbiosis, como comunicación, como puente, como imbricación de realidades que no son estancas. O sea, en ese sentido, de ahí tomo esta noción de habitar la frontera. Y además que creo que precisamente la potencia radica precisamente en ese habitar la frontera, ese espacio que no es territorio ni de un lado ni de otro, sino de los dos a la vez. No sé si te he contestado, si te da alguna pista o no. Sí, o sea, en realidad sí es un poco complejo, ¿no? Lo pensaba ahorita por estas tres cosas que mencionabas: clase, etnia y género, ¿no? Un poco tratando de entenderlo, pienso que efectivamente esta frontera con mujeres migrantes se vive cotidianamente, ¿no? Hasta dónde yo dejo de ser X, Y y empiezo a integrarme un poco sin perder mi propia etnicidad, ¿no? Con género pasa lo mismo y con la clase social pasa lo mismo. Bueno, viéndolo desde esa perspectiva sí entiendo, ¿no? Esta movilidad en la cuestión de la frontera. Muchas gracias. Por favor. Hola, Andrea González. Creo que no se está en tu límite de trabajo, pero quizás en las entrevistas salió, ¿ah? ¿Escuchas? Quizás en las entrevistas salió algo de competencia con los otros flujos de trabajadoras del espacio doméstico. No sé si las mujeres de Rusia y Ucrania relatan de alguna manera agresiones, conflictos, competencia con las migrantes ecuatorianas, colombianas, etcétera. ¿Cómo se mueve eso y si existe una preferencia manifiesta de los empleadores por estas mujeres dada su calificación, o dicen, bueno, algunas de sus prácticas de resistencia no las observamos en otros flujos y pueden ser más dóciles, algo por ahí? Vale. Yo no he trabajado con otros colectivos, pero bueno, lo que sí te puedo decir sí que indudablemente que salen las entrevistas, sobre todo porque yo insisto en el Estado español y en el caso de la ciudad de Granada, como en Barcelona, Madrid, el mayor número de trabajadoras domésticas sí son colombianas, ecuatorianas, dominicanas, también del Magreb y lo que es el África Norte. Pero indudablemente que en esta lógica de la etnización del trabajo doméstico, porque es una realidad que nos encontramos, que el trabajo doméstico está totalmente etnicizado, es decir, son las otras las que hacen el trabajo doméstico, sí están surgiendo, indudablemente que surgen tensiones, sobre todo. Yo esto lo he visto más, no tanto por parte de las mujeres entrevistadas, que ellas te dicen, no, yo voy en el autobús con mujeres ecuatorianas, colombianas, cuando yo les pregunto sobre todo cuáles son sus redes, con quién se relacionan, lo que es en la cotidianidad, sí tratan con muchísimas mujeres ecuatorianas, colombianas, pero esto que la cuestión del conflicto, yo lo he encontrado más cuando he entrevistado a las mujeres empleadoras, que ellas me decían, no, es que yo prefiero una mujer del este. ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla, son más como nosotros. Y además, sobre todo, no era tanto en el caso de las mujeres latinoamericanas, porque además ahí la cuestión idiomática tiene un peso sólido, sino era frente a las mujeres subsaharianas, las mujeres marroquíes, además las mujeres marroquíes tienen otros hábitos, no hablan nuestro idioma, no nos entienden. Y sí está surgiendo una cuestión de, sí, claro, o sea, las mujeres del este son rubias, son guapas, y en muchos hogares lo prefieren, pero también está surgiendo otra cuestión. Hay muchas mujeres de la Europa del Este que están trabajando como recolectoras en el ámbito de la fresa, y en ciertas partes ya aparecen titulares en estos espacios generadores de opinión pública, cosas como las mujeres del Este como las ladronas de nuestros maridos. Porque sí, o sea, es una cosa que nos reímos, pero es terrible, o sea, se está construyendo esta significación, porque además las mujeres del Este o las asociamos con la prostitución y la mafia, pues es como en el imaginario las del Este son las prostitutas, yo debería decir las trabajadoras del sexo, con lo cual está apareciendo este tipo de construcciones. Y hay gente también que plantea, no quieren una mujer del Este, no vaya a ser que me roben al marido. Lo cual también yo creo que a largo plazo va a generar unas cuestiones de relación que a mí creo que también es interesante analizar, pero yo he tenido muchos problemas en acceder a entrevistar a las mujeres empleadoras,
o sea, mucha reticencia a ser entrevistadas. Pero ellas te lo plantean. Son mujeres con un nivel de estudio muy alto y eso indudablemente que gusta. Una de las mujeres que yo he entrevistado incluso da clases de inglés a uno de los niños que cuida. ¿Sabes? Por el precio de una cosa tenemos el pack completo. Irene Palma. Bueno, escuchándote me hizo pensar cómo la inexistencia o la precarización del Estado en tus palabras o el debilitamiento de los estados de bienestar o cualquier tipo de estado, pensando un poco más en esta parte del mundo, permite o facilita o es promotora o fortalece a la migración como una estrategia, ¿verdad? Lo que tú decías efectivamente es de sobrevivencia, matizando ese concepto, yo estoy de acuerdo. No obstante, sí me produce mucha inquietud el uso de la noción de autonomía en ese contexto, porque independientemente de que las decisiones sean de carácter individual, aparentemente hay que recordar cómo, en qué contexto familiar tiene lugar, cuál es la historia, los momentos y cuáles son las acciones o las circunstancias que la promueven. Y en ese sentido, por supuesto que los contextos de partida son distintos y los perfiles sociodemográficos de las protagonistas en este caso también son diferenciados. Pero sí diría que hay razones semejantes, ¿verdad? Que me parece semejantes en términos de la construcción de la historia o del contexto de salida. Y por eso yo te sugeriría repensar al menos el uso de la noción de autonomía, ¿verdad? Ubicarlo más en ese plano. Y en esa discusión, entonces a mí me aparecen ideas o dudas. Una es, ¿qué papel están teniendo? Porque lo mencionaste así muy rápidamente. ¿Qué rol están jugando estas empresas de intermediación laboral para ubicar nichos laborales y qué beneficios o qué papel juegan en la construcción de estas grandes redes de mercados laborales transnacionales? Y por el otro lado, ¿qué referente estás teniendo tú a través de tus entrevistas sobre qué está pasando en la familia, en el hogar de salida? No solamente en función de saber qué está pasando con las abuelas, sino, bueno, aquí pareciera, también lo dijiste, que los hombres están tomando responsabilidades, asumiendo nuevos roles, que podría ser muy interesante entender en esa reconfiguración de los valores, de las relaciones de la naturaleza, de las relaciones de los sistemas de comunicación al interior de los miembros de la familia, y cómo están asumiendo estas mujeres el hecho de que sus hombres hagan esto y ellas ocupen el rol de proveedoras, porque no puedo entender más que ellas están a través de estas agencias de contratación ocupando puestos que probablemente no podrían ser ocupados igual por los varones, ¿verdad? O sea, ahí hay un nicho. Y en ese sentido, ¿qué pasa con ellos? ¿Y qué se está reconfigurando ahí? Muy bien. Bueno, vamos por partes. Cuando yo hablaba de las agencias, hablaba de agencias que lo único que hacen es, digamos, organizar el viaje de ellas, O sea, estas mujeres no trabajan por medio de agencias de colocación, porque hay que recordar que todas empiezan de una manera, o sea, es una entrada irregular y no pueden trabajar por medio de agencias. La manera general de cómo consiguen el primer trabajo es lo que yo sí considero una especie de agencia, pero formalmente no lo es, son las iglesias. O sea, ellas van a las iglesias y la iglesia hace de intermediario, que para mí también es una cuestión importantísima de analizar. O sea, la propia iglesia como agencia de colocación de personal irregular, es decir,
las personas en Granada que necesitan trabajadoras domésticas llaman a la iglesia y dicen necesitamos una persona, y la propia persona de la iglesia las ponen en contacto como una cuestión caritativa, como una cuestión de ayuda al prójimo, no sé, bueno, que el formato que le podemos denominar a este tipo de actuaciones, pero no son agencias o empresas especializadas, porque solo las personas que pasan por un proceso después de regularización pueden acudir a este tipo de empresas. O sea, siempre es una cuestión informal. Y además, generalmente, una vez que consiguen el primer trabajo, el siguiente trabajo lo consiguen por medio de ya gente que conoce, que le dice, oye, una vecina, una amiga necesita a alguien, y como yo tengo una rusa y mira qué apañadas son, pues consígueme también una rusa, además es en estos términos. Entonces, la agencia como empresa de colocación, o sea, no existe. O sea, los únicos intermediarios que para mí, eso sí que es un tema de investigación también, es la iglesia, el rol de la iglesia como intermediario en este tipo de relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. En cuanto al tema de la individualidad, yo sé que eso es, mucha gente no lo comparte, o sea, que considera que el peligro de analizar la individualidad. Para mí es una cuestión incluso política, desde el punto de vista del feminismo, de reivindicar la autonomía de las mujeres como sujetos autónomos y capaces de decidir. O sea, que aquí también hay un elemento que yo veo que es importante reivindicar. No podemos seguir en el estudio de las migraciones, generalmente, ¿cuál era la tendencia? Las mujeres que siguen a los maridos, que el mismo patrón de conducta, llegan ellos, luego llegan ellas como meros sujetos de reunificación familiar. Al menos en la gran mayoría de los trabajos que existían en el Estado español, la mujer, como mujer migrante, era una mera acompañante. Y lo que yo me estoy dando cuenta aquí, perdón, no es una mera acompañante. Ella es la que se marcha, ella es la que decide marcharse, mientras el marido es el que permanece en casa. O sea, en este sentido, pero entiendo la complejidad y la dificultad que tiene ese concepto, con lo cual sí que creo que hay que trabajarlo con cuidado, pero sí, para mí la individualidad, o sea, es una herramienta, como insisto, lleva implícito una potencia, y eso es lo que a mí me interesa investigar. Esas cuestiones de la subjetivación, esos elementos, es decir, cada trayectoria, cada experiencia biográfica es distinta. No hay un patrón, es decir, común. Cada uno lleva implícito una serie de realidades, y eso es propio de cada trayectoria individual y cada trayectoria subjetiva. Indudablemente que esas trayectorias individuales y subjetivas están atravesadas y cargadas por elementos estructurales y sistémicos, indudablemente, parto de esa premisa. Pero sí creo que hay un elemento de autonomía que es importante analizar, pero sí que, o sea, sé que es una cuestión que mucha gente considera problemático. En cuanto al tema de los hogares que me planteaba, o sea, indudablemente para mí creo que hay que investigar precisamente qué está pasando con los hogares, que ellas, digamos, que estas mujeres se marchan, porque no es muchas, insisto, hay mujeres que llevan 10 años, 6 años, 8 años, y son precisamente los hombres los que se quedan en el lugar de origen con las hijas y los hijos y redefiniendo las relaciones de género. Lo que pasa que en el caso de la Europa del Este esto no es del todo, no encaja con otras sociedades, es decir, las mujeres de la Europa del Este, insisto, llevan trabajando y haciéndose cargo, o sea, siendo jefas de familia desde comienzos del siglo pasado. También hay que tener en cuenta, en caso de pues en Rusia, en Ucrania, existen muchísimos problemas de alcoholismo, de hogares bastante desestructurados por una presencia formal del marido, pero una ausencia real. Es decir, que las mujeres desde hace tiempo son, digamos, las encargadas de la gestión del espacio doméstico, pero indudablemente que con su partida se están estableciendo nuevas relaciones de género en esas hogares que creo que tienen que ser analizadas e investigadas, porque para mí lo importante es cómo se articula, cómo se vive desde el día a día esos nuevos hogares que las madres están desde hace 10 años viviendo en otro país. ¿Qué dinámica se establece? ¿Cómo es la comunicación? A nivel sexual, a nivel afectivo, ¿cuáles son los códigos? ¿Qué hace uno cuando está 10 años viviendo fuera de su espacio doméstico? ¿Cómo son esos nuevos lazos? ¿De qué tipo? ¿Cómo es la sexualidad? O sea, indudablemente que yo creo que eso sí que hay que seguir, o sea, analizándolo, y yo por el momento no lo he abordado, pero creo que es importante, porque sí suponen transformaciones en la manera de la cotidianidad de esos hogares.
Bien, nos quedan 4 minutos para la intervención de Germán y la respuesta Bueno, intentaré ser muy breve. Básicamente está muy conectado con lo que habías mencionado de manera rápida aún la presencia o existencia del sistema patriarcal en estas sociedades, y una justamente de las cosas que me llama la atención es que no abundaste o no hablaste mucho sobre cuál es la actitud, la reacción de los varones ante, si supuestamente aún existe el sistema, uno esperaría encontrar tensiones, ¿no? Y conflictos, y cómo se resolvían, y bueno, evidentemente hay a mil maneras, y yo creo que una parte de la respuesta también tiene que ver con lo que ya expresaba la compañera, que quizás ese relativo nivel de autonomía o empoderamiento tiene mucho que ver con los nichos laborales, ¿no? En la medida en que son justamente, existe pues mercado para ese tipo de empleos, y probablemente por eso es que los varones en ese sentido no ofrecen muchas resistencias. Se recuerda el clásico trabajo de Marvin Harris cuando él habla de cómo históricamente se resistían los varones al empleo de las mujeres. Decía, bueno, es que al dejarles entrar a laborar pierden muchos de los privilegios de los que gozan, ¿no? Entonces, solo me gustaría, bueno, quizás en otra ocasión, pero... eso es totalmente cierto, y de hecho hay que también pensar en las características de la ciudad de Granada. Yo cuando he entrevistado, he hablado con las mujeres, ellas te lo dicen, los hombres tienen muchísimas menos posibilidades de inserción laboral en un contexto como Granada que las mujeres, y esto es una realidad. Es decir, es un sitio que tiene muy poca industria, y los únicos sectores donde existe trabajo para los hombres podría ser el campo, la recolección, digamos lo que es invernaderos, y algo de construcción. Y además ellas te lo cuentan, mientras que las mujeres, según llegamos al segundo día, tenemos trabajo, los hombres no. Y tardan muchísimo tiempo en formar parte del mercado laboral. O sea, indudablemente que esto es una explicación de por qué son ellas las que emigran, porque existe una respuesta, o sea, una adaptación, va a haber una oferta laboral, y para los hombres no lo hay. O sea, esto es un hecho que indudablemente que lo condiciona. O sea, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Lo que no sé, y para mí sí también será importante indagar, es este tipo de nueva transformación o esta manera de reorganización de los hogares, qué tipo de cuestionamientos indudablemente está generando en los hombres que se quedaron allí, cómo son esos vínculos con sus hijos, qué papel están jugando las abuelas, que tienen un papel también de muchísimo peso como cuidadoras, como organizadoras. Creo que es algo que es la otra pata de la mesa. Bien, perdón, ahora sí tuvimos que apresurar la conclusión, pero es que hay otra actividad después, y por eso es que teníamos que terminar justo a la 1:30. Y yo nada más quiero darles nuevamente las gracias a Aurora, a Ed, a Ana, y lo mismo a todos los que nos vieron en las transmisiones remotas, como a los demás que nos acompañaron aquí en la sala. Invitarlos para la próxima sesión del seminario, que está programada para el viernes 8 de junio. Tendremos como expositores a Patricia Ham, una investigadora de la Universidad de Iowa, y a Silvia Yorguli, investigadora del Colegio de México, que estarán con nosotros esta próxima vez. Muchas gracias.